Hoy voy a compartir un mensaje, un tema que va muy de la mano con los últimos que he estado compartiendo. Y el tema que Dios puso en mi corazón se titula El trabajo de un pastor. Me va a tocar como pastor hablar del trabajo de un pastor, pero es importante que ustedes estén con este entendimiento. Hay un versículo que quiero tomar de base, que es Jeremías 3, versículo 15, Jeremías 3:15, que dice así, es una promesa de Dios, y dice, y os daré pastores según mi corazón, porque como Dios ama a su pueblo, hace esta promesa, yo les voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten, que los pastoreen, con ciencia, con conocimiento y con inteligencia. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué es un pastor? Bueno, en sentido espiritual, pastor es una persona común y corriente, a la que el Señor lo llama, lo escoge y le confiere autoridad para que lidere una iglesia, un grupo de cristianos, un grupo de creyentes, para apacentarlos, para cuidarlos, para alimentarlos espiritualmente. Eso es algo que Dios decidió hacer. Aunque Él es el buen pastor por excelencia, sin embargo Él escoge de entre todas sus ovejas algunos y los hace pastores de su rebaño. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea rajá, que se traduce por pastor o pastorear, se usa más de 170 veces, lo cual, esto significa que es muy importante los pastores, y es muy importante que los pastores pastoreen a las ovejas. Y esta palabra, rajá, describe los cuidados que debe tener un pastor, estoy hablando espiritualmente, de los cuidados de la alimentación, ¿sí?, del pastoreo espiritual de las ovejas del Señor. Pero el trabajo de un pastor literal, que cuida ovejas, que está en un campo ahí en el cerro, ¿sí?, es un oficio que se practica desde siglos atrás, es muy antiguo este oficio. Por ejemplo, en Génesis 4:2 dice que Abel fue pastor de ovejas, o sea, ovejas, ovejitas. A ver, háganle como oveja. ¿No? ¿Le hacen re bien porque son ovejas? En Génesis 30:36 dice que Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Aquí son ovejas literales, ¿sí? Pero este oficio de ser pastor era un oficio muy duro. Exigía mucha dedicación. Igualmente, ser pastor de una iglesia es un trabajo duro, es un trabajo pesado, es un trabajo que requiere mucha dedicación. Un pastor de ovejas, literal, tenía que velar para defenderla de los ataques de las fieras que rondaban alrededor del rebaño, como los lobos, los leones, los osos. ¿Se acuerdan que David, que fue un pastor literal de ovejas, dice que él mató a un león, a un oso? Cuando llegaban para devorar las ovejas, él salía con su onda, o sea, con su onda literal, no con su onda rara, ¿no? Y les daba, los mataba para proteger al rebaño. Bueno, el pastor de una iglesia hace algo semejante, pero en sentido espiritual, ¿sí? Defiende a las ovejas, las cuida de las falsas doctrinas, de los falsos maestros que, como abundan, y ya ni se diga de los lobos rapaces, que nada más andan viendo cómo devorar a las ovejas del Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra pastor y pastorear se usa unas 30 veces aproximadamente. Muchas de ellas, en su mayoría, se refiere a Jesús como el ejemplo de un pastor en sentido espiritual, ¿sí? En Juan 10, versículo 11, Jesús mismo dice,
yo soy el buen pastor. O sea, por excelencia Él es el buen pastor. Él es el mejor pastor. Él es el que dio su vida por las ovejas, rescató, nos hizo ovejas de su prado, ovejas de su mano, nos metió en un redil que es la iglesia, entiéndase así, y Él por excelencia es el buen pastor. Sin embargo, Él decidió hacerlo así, escoger, repito, entre algunos de sus ovejas para constituirlos pastores, para que cuiden a sus ovejas. Eso es algo que Jesús lo decidió. Él es Dios y en Efesios 4:11, que ya estudiamos ese versículo, aquí está lo que el argumento bíblico de lo que acabo de decir. Dice Efesios 4:11 que Él mismo es Jesús, constituyó, estableció, ¿sí?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que es la gran mayoría de los que ministran en la Iglesia Universal de Cristo, pastores y maestros, ¿sí? Están los otros ministerios, pero no en número tan grande como son los pastores, ¿ok? Ahora, en la Biblia encontramos algunos sinónimos de un pastor en sentido espiritual. Por ejemplo, la palabra anciano. Cuando usted lea la Biblia, diga, y los ancianos de la iglesia no se refiere a los viejitos como Adrián. Cuando leemos en la Biblia ancianos no se refiere a los hombres que tienen mucha edad, no, se refiere a los pastores. Es un sinónimo de pastor, un anciano en la Biblia. Por ejemplo, en Tito 1:5, Pablo le da una instrucción a Tito, que era un pastor, y le dice, por esta causa, porque había deficiencias en algunas iglesias, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Había cosas que hacían falta para que las iglesias en Creta crecieran sanas. Dice, y te dejé allí para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, ordenaras de los que son llamados por el Señor, los establecieras en cada congregación para que corrijan lo deficiente y las ovejas de Dios sean pastoreadas. Ahí vemos el cuidado de un apóstol y dándole una ordenanza a un pastor, que ordenara y estableciera pastores. Una iglesia que no tiene pastor batalla mucho, sufre mucho. Si hay iglesias, o la mayoría tienen pastor, y aún así, como no es un oficio nada fácil, pues a veces hay algunos detalles en nosotros los pastores que se provoca que las ovejas pues no crezcan. Al contrario, llegan esperando una palabra de Dios y se salen frustrados por cosas que pasan. Pero sigamos adelante. En Hechos 20:28 hay otra palabra, que es la palabra obispo, que también es un sinónimo de pastor, ¿sí? Hechos 20:28. Aquí Pablo está hablando con los pastores en Éfeso, se está despidiendo de ellos porque él ya se iba, y les dice, por tanto, pastores, mirad por vosotros, o sea, cuídense bien ustedes mismos, y cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a un pastor en una iglesia? El Espíritu Santo, porque llama, la persona responde, acepta o rechaza el llamamiento. Los que aceptamos, pues nos pone como obispos. Ahora, la palabra obispo significa, en griego significa literalmente supervisor. Un obispo es un supervisor, alguien que está supervisando la vida espiritual, el desarrollo de una iglesia, el pastoreo, que todos estén bien alimentados, etcétera, etcétera. Entonces dice que el Espíritu Santo los puso por obispos, por supervisores. ¿Para qué?
para que se sintieran acá muy distintos a los demás. No, para trabajar. ¿Para qué los puso? Para trabajar, para apacentar. Apacentar es un sinónimo de pastorear, que implica alimentar, cuidar, etcétera. Para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Nosotros nada más somos cuidadores de un rebaño. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay una traducción que dice que la iglesia la cual Él compró, pagó el precio de nuestra salvación derramando su sangre. Entonces la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Los pastores no somos dueños de la iglesia. Los pastores no somos los señores de la iglesia. Los pastores somos siervos de Dios, elegidos de manera soberana por el Espíritu Santo, el cual nos encarga un trabajo que es pastorearlos, ¿verdad? Y como ustedes saben, tenemos 42 años pastoreando esta congregación. Bien. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, allí el apóstol Pedro habla de los deberes, de las responsabilidades que tiene un pastor hacia la congregación que pastorea o donde Dios lo puso. Dice Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos, o sea, a los pastores, acuérdense que es un sinónimo, que están entre vosotros, aquí le está hablando a los pastores. Yo anciano también con ellos, o sea, yo pastor también. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Dice, yo anciano también con ellos. Versículo 2, y les da la instrucción, apacentad, cuiden, alimenten, vigilen, velen la grey de Dios que está entre vosotros, o sobre los que Dios los puso, cuidando de ella, un cuidado, así como un pastor literal cuida a las ovejas, que no se metan los lobos, cuiden de ella, no por fuerza. Una traducción dice, no de mala gana. No de mala gana, así, tengo que ir a la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel caso de una señora que le dice, hijo, ya levántate? Y dice, no, estoy muy cansado, mamá. Levántate, tienes que irte ya. Dice, a ver, dame 3 razones por las cuales yo tengo que levantarme. Dice, bueno, mira, hoy es el día del Señor, número 1. Número 2, tú tienes que congregarte, porque así dice la Biblia. Y número 3, tú eres el pastor. Porque efectivamente hay uno que otro que son flojos, son irresponsables. Bueno, continúo. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, no buscando ganancia deshonesta, estafando a los hermanos, a los hijos de Dios, quitándoles sus bienes, engañándolos. No, dice, clarito aquí dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El primero que tiene que llegar a una congregación es el pastor. Es el primero que tiene que estar en una congregación, antes que las ovejas. ¿Sí? O sea, con ánimo pronto. Versículo 3, siguen las instrucciones, los deberes que el Señor le encargó a los pastores. No como teniendo señorío, o sea, no se enseñoreen de las ovejas. A ver tú, y les truenan los dedos. Tú, bueno, eres un bueno para nada, pónganme a otro. A ver, aquí mando yo porque la iglesia es mía. Yo la fundé, el que no le gusta, ahí está la puerta y largo de aquí. Desgraciadamente hay casos así. Pero ese deber no se está cumpliendo en el caso de un pastor que se maneje de esa manera, que se enseñoree de las ovejas. Se está metiendo en problemas quien se enseñorea de las ovejas, porque son las que él compró con su sangre y nos las encargó para cuidarlas, no para golpearlas. ¿Ok?
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y luego les dice a los pastores en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mira qué título tan hermoso, ¿no? Así tan majestuoso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque él es el pastor de pastores, ¿no? Cuando aparezca, o sea que va a venir y nos va a pedir cuentas. Hubo un sacerdote llamado Elí que no cumplió su ministerio, y un día Dios lo llamó a cuentas y le dijo, ¿por qué no haces lo que tienes que hacer? No, pues es que no estorbas a tus hijos, hacen muchas cosas, aún en el altar de Dios. No, pues es que no. Y Dios tuvo que disciplinarlo y prefirió llevárselo a seguir desparramando las ovejas. Entonces Él va a venir. Yo a veces me pienso, observo cómo algunos pastores, algunos colegas del ministerio pastorean como si Jesús nunca fuera a venir, como si Jesús nunca fuera a venir a pedirnos cuentas de ustedes. Eso debe de darnos a los pastores nos debe de dar un temor, porque Él nos encomendó una responsabilidad. Y si hay un texto bien duro que dice, todo aquel que haga de mala gana la obra de Dios, maldito sea. Eso está fuerte. O sea, el que dice maldito sea, o sea, quiere decir que viene maldición sobre de él. ¿Por qué? Porque el Señor, oye, le costó su vida, le costó su sangre, nos encarga a nosotros y salimos con esas cosas. No se vale, como diríamos nosotros. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros aquí somos los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, hay un galardón para los pastores siempre y cuando pastoreemos conforme a la palabra de Dios. Bien, continuamos. Dios también hizo algo con aquellos que Él miró, eligió en su soberanía, y comienza, aquellos que Él elige para el pastoreo o para ser pastores, empieza a trabajar de manera, pues digamos, más intensiva en la formación del carácter. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés y le encomendó que sacara a su pueblo de Israel? Era una tarea dificilísima, humanamente imposible. Y bueno, él titubeó y dijo, no, pues yo qué voy a hacer, yo no sé ni hablar siquiera, yo soy tartamudo. Y Dios se lo llevó al desierto por 40 años. Cuando Dios lo llamó a Moisés, él tenía 40 años de edad, y lo llevó al desierto, despojándolo de todo lo que él había sido en Egipto, la grandeza, el glamour, las riquezas, la fama, todo eso. Se lo llevó al desierto para tratar con su carácter, para formarlo. Y durante 40 años estuvo Dios tratando con él. Después cuando se cumplieron esos 40 años, él ya tenía 80 años de edad, y Dios lo envía a una de las tareas más, pues totalmente imposibles que un hombre pueda hacer, despojado de todo, pero con la vara de la autoridad de Dios. Y fue y sacó al pueblo, porque Dios lo había capacitado, Dios había tratado con su carácter. Entonces, a los que Dios llama, Dios trata como con más intensidad, como que nos mete a la escuela del ministerio y trabaja con nosotros como una tras otra para formar, para forjar, ¿sí? Entonces, en 1 Timoteo 3:1, Pablo habla de los atributos de carácter que debe tener un pastor. Ahora, yo creo que todos entienden que no hay hombre perfecto. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si usted ya asintió que no hay hombre perfecto, yo entiendo que está asumiendo que no hay un pastor perfecto. ¿Estoy en lo cierto? ¿Los pastores somos perfectos? ¿Cómo somos? Igual que ustedes.
iguales. Nada más, la única diferencia es que Dios nos escogió, nos llamó de entre las ovejas y nos puso en autoridad y empezó a tratar con nosotros. Pero no vamos a llegar a la perfección en esta vida, pero sí el Señor nos va llevando al crecimiento y a la madurez día tras día con mayor intensidad que las ovejas, para un día encomendarnos un rebaño. ¿Está entendiendo? Entonces Pablo en 1 Timoteo 3:1 habla de algunos rasgos de carácter que debe tener un pastor. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. O sea, palabra fiel es porque viene del Dios fiel. O sea, lo que vamos a leer a continuación es lo que Dios dijo, y eso hay que respetarlo. Y los pastores acomodarnos a eso y ver esto que voy a leer como un espejo donde nos miramos día tras día. Porque todavía el Señor no termina con nosotros. Si no ha terminado con nosotros, con usted tampoco. Y caminamos juntos hacia nuestra morada final. Ok, leo 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, acuérdese que obispo es sinónimo de pastor. Ok, si alguno anhela, anhelar en el griego también significa, tiene la idea de aspirar. Si alguno aspira, si alguno desea dirigir, eso significa, si alguno desea dirigir como pastor, porque siente un llamado, dice, buena obra desea. Pero hay una traducción, o una mejor traducción más digamos, más específica, es buen trabajo desea. Si alguno desea pastorear una iglesia, buen trabajo desea, porque qué mejor trabajo, ¿no?, que servir a Dios, ¿sí o no? Pero yo enfatizo la palabra trabajo. Digan todos trabajo. ¿Será el ser pastor un trabajo? ¿Ustedes qué creen? Hay algunos que piensan que no. Pero sigamos adelante, sigamos leyendo. Ahora, alguien puede desear servir a Dios, y luego dice el versículo 2, pero, aquí hay un pero que sí vale. Pero es necesario que el obispo, entiéndase que el pastor, que el anciano o el que quiere pastorear, dirigir una congregación, sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Que sea alguien que no esté acusado de cosas graves. Ahora, a alguien lo pueden acusar difamándolo, calumniándolo, pero si no se lo pueden comprobar, sigue irreprensible. O sea, alguien que dice, no, pero ¿cómo lo pusieron de pastor? Le pega a su esposa. ¿Cómo? Esa es una persona que no es irreprensible. Por lo tanto, pues no califica, ¿verdad? Sigamos adelante. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, es decir, en sus 5 sentidos, una persona sobria, o sea, bien equilibrada, prudente en todo, prudente en cómo trata a los hermanos, prudente con su familia, prudente en su comportamiento, en su hablar. Fíjese todo lo que implica, y para tener un cierto nivel en todos estos requisitos, un trato duro en el desierto, decoroso, o sea, que sea propio cuando está enfrente de la gente o donde esté. Imagínense que yo subo aquí con un short y con sandalias, pues no sería muy decoroso, ¿verdad que no? Hospedador, o sea, que brinde hospedaje, apto para enseñar, que tenga capacidad de enseñar, porque alguien que no sabe ligar una idea o ideas puede ser un excelente cristiano, pero si se le cruzan las ideas y no puede explicar bien, bueno, al inicio todos comenzamos pues aprendiendo, ¿no? Pero hay quienes al paso de los años no tienen esa aptitud. Entonces, bueno, hay ancianos que sirven en otras áreas, hay pastores que sirven en otras áreas, pero apto para enseñar es un requisito indispensable para
Un pastor que preside o que enseña, predica. Ok, sigo leyendo. No dado al vino, es decir, no atrapado en vicios, nada lo domina, tiene control él de su vida, de su ser, de su cuerpo. No pendenciero, o sea, pendenciero es uno que se anda peleando con todo mundo, le echa pleito a todo mundo. Abre su canal en YouTube y no, que aquel, órale, que cuando debatimos tú y yo para ponerte en tu lugar, eres un burro, no entiendes nada. Y el otro, el burro serás tú. Y bueno, a ver, ya aquí está el debate, presenten. Yo soy el pastor. El pastor. La pena ajena a veces. No codicioso de ganancias deshonestas. Eso implica que hay ganancias honestas en un pastor. Pero aquí el rasgo de carácter que Pablo menciona es: no codicies ganar tu sustento de manera deshonesta, porque hay muchas formas en que un pastor puede hacer para ganar su sustento, pero no son lícitas. ¿Entiende? No puedo detenerme así, porque es muchísimo, ¿no? Pero algo que no sea lícito es ilícito. Algo que no es honesto es deshonesto. Entonces dice, no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Sino amable. Bueno, es que así soy yo, soy de Veracruz, ¿verdad? Yo soy del norte y yo hablo. No, pero pues tienes que seguir moldeando tu carácter, ¿sí? Apacible, ¿sí? No avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Quiero hacer una anotación aquí. En esta parte donde dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, se refiere a los niños que están criando, desde bebés hasta que se casan. Una vez casados se van. La responsabilidad de un pastor y de cualquier padre de familia cristiano es educar a sus hijos, que estén en orden, etcétera, etcétera. Pero una vez que ellos salen de casa, se casan, ellos ya son responsables, y lo que hagan allá ya no es responsabilidad de uno. Hay pastores que tienen problemas con sus hijos casados, y luego la gente dice, no, mira, su hijo anda bien borracho ahí en la calle y el pastor debería dejar de pastorear. No, porque ya salió de casa, ¿entiende? Él ya no es un niño. Esto es algo que muchas ovejas no entienden y juzgan mal al pastor. Y hay pastores que no saben esto y quieren renunciar al ministerio. No, porque ya una vez que salieron, ¿lo entiende esto? Pues ya cada quien. Es como cuando usted salió de su casa. Usted ya se hizo responsable de sus acciones. Como por ejemplo Samuel era un hombre de Dios que educó a sus hijos, pero cuando crecieron se dieron al soborno, a la corrupción, y sin embargo Dios no lo reprendió a Samuel, porque sus hijos ya eran grandes. Continúo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, que no puede poner orden ni en sus finanzas, ni con sus hijos, ni en los horarios de levantarse, de acostarse. O sea, es todo un desorden, es un masacote. Y no ponen orden. Dice, entonces, ¿cómo va a poner orden en la casa de Dios o en la iglesia de Dios? ¿Verdad? Entonces, eso habla tiene que ser disciplinado. Y luego dice el versículo 6, no un neófito es un recién convertido. O sea, nunca pongas a un neófito, a un recién convertido, porque pues no tiene carácter y tampoco tiene conocimiento. ¿Sí? No pongas a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, que se enorgullezca. Mire, yo apenas tengo 3 meses de cristiano y ya soy líder.
Pues, eso habla mal del pastor, no del neófito, ¿verdad? Porque está pasando por alto esta instrucción. Y finalmente versículo 7 también dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, buen testimonio. ¿Qué opinan tus vecinos? ¿Qué opinan las personas donde trabaja, en lo secular, alguien que lidera una iglesia? ¿Qué opinan los que tienen contacto con la persona, o en este caso con un pastor? ¿Qué opinan de él? ¿Es bueno su testimonio? Fíjense, alguien ha dicho, una vez un pastor dijo, no, pues eso es imposible, ninguno puede llenar todos estos requisitos. Es claro y obvio que al 100% no, pero es un parámetro, ¿entienden? Es un cuadro en el que no nos podemos salir de allí. Yo he escuchado a colegas que dicen, no, pues así soy yo. Pues, ¿tú crees que así Dios quiere que te quedes? Pues así soy yo, así me hizo. No, espérame, no, tú te corrompiste, nos corrompimos, y a eso vino Cristo, a darnos una nueva vida y a formarnos a la imagen de Jesús, que significa formarnos al carácter, a los rasgos del carácter de Jesús. Eso significa. Los pastores vivimos como en una casa de cristal. ¿Cómo sería una casa de cristal? Pues todo se ve, ¿no? Todo se ve. Se ven los que están ahí. Hace años allá, creo que fue en Chile, hicieron un experimento, hicieron una casa de cristal y vivía una pareja, y pues la gente pasaba y miraba todo. Cuando comían, todo miraban. No recuerdo exactamente cuál fue el objeto de este experimento, pero yo lo relacioné, o sea, yo le di una aplicación espiritual. Nosotros, todos, inclusive ustedes, incluyéndolos a todos, vivimos en una casa de cristal para Dios, porque Él ve todo como si fuera una casa de cristal. Pero volviendo al punto, los pastores vivimos como en una casa de cristal. ¿Por qué? Porque, bueno, se dice que la persona más observada y por lo tanto más criticada y más a quien se le dan más ofensas y desprecios es al pastor. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque es el más visto, ¿sí? Pero como ustedes nunca me han criticado, ni a Chava ni a Toño, pues ustedes son hermosísimas ovejas. Los queremos un montón. Pues todo ven, pero ven nuestros errores, nuestros aciertos, pero hay algo que no pueden ver, que es nuestro corazón. Nadie puede ver, ningún ser humano tiene la capacidad de ver el corazón del otro. Hay muchas cosas que ustedes ven, qué amigos tenemos, los hábitos que tenemos, nuestra manera de vestir, de ser, nuestro testimonio, nuestra apariencia, o sea, muchas cosas que ven. Pero también hay cosas que las ovejas no observan de un pastor, como por ejemplo, ustedes no se imaginan ni pueden ver la inmensa carga espiritual que pesa sobre un pastor, porque no son pastores. Entonces, no tienen la menor idea. Entonces, no lo alcanzan a ver. Ustedes no alcanzan a ver que un pastor vela constantemente por ustedes. Es más, algunos se molestan. Ya, pastor, ya deja de enseñar eso. No, pero es por tu bien. Te estoy alimentando para que estés sólido y fuerte. Ya me aburrió. Así son algunas ovejas. Otra cosa que las ovejas no pueden ver es que los pastores, al tratar conflictos emocionales muy fuertes, ustedes no, es algo que no pueden ver, no saben, no están enterados, y mucho menos
lo pueden sentir, porque no son pastores. Un pastor escucha cada cosa, hermanos, desde la violación de un padre hacia su hija hasta asesinatos. Ustedes no tienen la menor idea. Y recibir toda esa información es una carga espiritual que ustedes no imaginan. Ese es parte del trabajo de un pastor que ustedes no ven. Otra cosa es, ustedes no pueden ver a un pastor derramar sus lágrimas en la noche cuando está ahí solo. La esposa quizás, y a veces ni ella. Pero ustedes no saben eso, nunca han visto. ¿Producto de qué? De la carga que agoniza, ¿sí? Hay pastores que agonizan literalmente, sufren cuando las ovejas sufren, cuando caen en pecado. Recuerdo una vez una chica de la congregación de esto hace años, muy bonita la muchacha, muy afable, muy bien, pero cometió un error, se dejó llevar, se hizo un novio, terminó fornicando y quedó embarazada. Y cuando vino y me dijo, si ustedes supieran lo que se siente, ¿por qué? Porque tú sabes que no le va a ir bien. Y me acuerdo ese día, toda la tarde orando por ella. Ay, Señor, pues en su error, pues tú eres bueno, así como sostuviste a David, sosténla. No le ha dicho a sus papás. Yo le dije, tienes que decirles, ay, no, me van a correr. O sea, con todas esas cosas, pues son cosas que ustedes no saben, nunca han visto, ni siquiera imaginan. Ustedes no saben de las necesidades que pueda tener un pastor. Puede tener necesidades económicas, necesidades afectivas, un montón de cosas, pero ustedes eso no lo pueden ver. ¿Sí? Ustedes pueden ver cuando un pastor oficia una boda, ese es el lado feliz, ¿no? Bien bonito, ¿verdad? ¿Han visto asistido a una boda cristiana? Pues son muy bonitas, ¿no? Por todo lo que se hace, la palabra. Pero el lado triste, uno de los lados tristes son cuando una oveja muere. Se va con el Señor, sí, es verdad, se va con el Señor, pero ese es el lado triste. O sea, casamos el lado feliz y el lado triste, pero tú nunca sabes, porque no puedes ver el corazón de un pastor, no lo puedes ver. Hoy puedo estar casando a alguien y en una hora estar en un funeral, recordando allí y a lo mejor llorando, qué sé yo, y luego ya irte a tu casa y estar ahí, Señor, no puedes conciliar el sueño. Eso ustedes no lo ven. Fíjense, y hay ovejas que dicen que los pastores no trabajan. Bueno, sigamos. Tampoco ven el estrés en el que puede estar un pastor. El pastor puede luchar con eso para mantener una sobriedad, pero ahí está, ¿sí? Ustedes no pueden ver el conflicto emocional que puede tener un pastor porque trata con personas de todo tipo. Desde los inconformes que nada les gusta, ay, ese letrero, ¿por qué está allí? Pastor, ore bien al Señor para que lo ponga bien. Y uno nomás se queda así, ¿verdad? Como el otro día alguien mandó un mensaje, refiriéndose a alguien que dirige la alabanza, dice, dirige muy bonito la alabanza, pero que ore al Señor a ver si a Dios le gusta que den gritos de júbilo. Yo dije, mira, hasta en lo que se fijan, ¿verdad? Más bien ella debería de orar, ¿qué le gusta más al Señor? Si criticar sin ton ni son, o que se goce alguien delante de su presencia. Pero todas esas cosas ustedes no las alcanzan a ver. Hay gente inconforme, gente rebelde. Miren, de este lado dicen que hasta se ve allí, tengo más canas de este lado. Es que son los de este lado, los de acá se portan más o menos porque tengo menos canas, ¿no?
Tú, Juanito, pórtate bien. No, personas inconformes, rebeldes, personas débiles en la fe, muy débiles, que siempre están, ay, pastor, ay, ore por mí. O sea, gente deprimida, gente que se divorcia, gente que se enferma. Ustedes no saben. Lo digo con contundencia, ni se imaginan siquiera. Y el etcétera es larguísimo, es larguísimo. Bueno, en Estados Unidos, que es el país de las encuestas, publicaron hace años una encuesta sobre las 10 profesiones más estresantes que una persona puede tener. En primer lugar están los médicos de todas las especialidades, los abogados, los magistrados, los militares. Y en los primeros 5, ¿quién creen que está? El ministerio eclesiástico, ellos lo pusieron así. O sea, los ministros, los pastores. Actualmente renuncian al pastorado entre 4,000 a 5,000 y alguien dice hasta más. Pastores renuncian al ministerio, abandonan el rebaño. La mayoría de las veces, según esta encuesta, es porque los pastores se sienten incomprendidos de parte de las ovejas, porque el pastor se la pasa ayudándoles, da su vida, los soportan, los aguantan, y a la primera los traicionan. Y no todos pueden sobrellevar una traición. Es de las cosas más difíciles que un pastor puede enfrentar, la traición, y más de alguien cercano, así como Judas. Y sin embargo Jesús, bueno, para un pastor como yo, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús es el que debemos de ver cómo enfrentó todas esas cosas. Él trató con todo tipo de gente y aún lo acusaron. Acuérdense, decían, no, ese es un borracho, ese es un tragón, comilón, ese le gusta andar allá con los fariseos, ese es un falso. Sin embargo, él mantenía la calma y no se agarraba ahí peleando ni discutiendo, no. Bueno, todo eso ustedes no lo saben. Ahora, hay una escritura que está en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12, donde Pablo habla de algunas virtudes pues que él había desarrollado. Bueno, él no dice yo soy virtuoso, no, pero él, conforme a lo que vamos a leer, vamos a ver cómo él desarrolló las virtudes de un pastor, conforme al corazón de Dios. En primer lugar, 1 Tesalonicenses 2:1, voy a leer la versión al día, está el valor, ser un hombre de fe, y la diligencia en predicar el evangelio. Versículo 1 dice: hermanos, bien sabéis que nuestra visita a vosotros no fue un fracaso. También sabéis que a pesar de las aflicciones e insultos, fíjate, aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, ahí está, con valor enfrentó la adversidad, cobramos confianza en nuestro Dios, o sea, fe. Y nos atrevimos a comunicaros el evangelio en medio de una gran lucha. O sea, diligencia en predicar el evangelio. Sí o sí. A pesar de todo lo que conlleva enemigos, detractores, calumniadores por predicar el evangelio. Número 2. Está en el versículo 3, que es el rechazo a motivaciones perversas. Fíjate lo que él dice: nuestra predicación, dijo Pablo, no se origina en el error, ni en las malas intenciones. Yo no tengo malas intenciones, decía Pablo. O sea, está hablando de que él rechazaba motivaciones perversas. No, dice, yo les predico, no, mi mensaje no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Entonces, un pastor tiene que rechazar las motivaciones perversas, porque es triste decirlo, pero hay sin quien de manera deliberada engaña.
O sea, pastores que engañan a las ovejas, les mienten, las manipulan, etcétera. Número 3, Pablo habla del esfuerzo que él tuvo para agradar a Dios y no a los hombres, porque primero está Dios, ¿sí o no? Bueno, entonces él estaba bien seguro en eso. Dice el versículo 4, al contrario, dice, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y llamó al ministerio y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. O sea, eso es algo que un pastor debe de guardar también y de mantener en su vida. No agradarles a ustedes, sino a Dios. ¿Cómo? Predicándoles y haciéndoles, haciendo las cosas como Él ha dejado en su palabra. A veces a la gente no le va a gustar lo que se les enseña, lo que se les predica, cuando se les redarguye, cuando se les reprende, cuando se les exhorta, con toda paciencia. A algunos no les gusta. Y luego hay lugares o hay casos donde pues está ahí alguien que es alguien económicamente bendecido y algo dijo el pastor y no le gustó al que más aporta para el sostén de la obra. Entonces se ofende y va y le reclama al pastor y hasta le grita. Entonces el pastor, con tal de que no se le vaya, ay, hermano, no era para ti. No, tú estás bien, hermano. No, mira, Dios te bendiga, hermano. Y hasta cuando se sube al púlpito lo saluda de hermano Juanito. Bueno, no, hermano Juan, ese hermano, pues fue el primer nombre que se me vino. Ya sabe, usted es un hombre bendecido y que Dios lo bendiga. Amén, hermanos. Y el otro acá, y anda de adúltero el cuate. Entonces quiere agradarlo para que no se le vaya la mejor ofrenda para el sostén de la obra. Y eso no. Entonces primero un pastor tiene que agradar a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo evitó ser lisonjero. ¿Qué es una persona lisonjera? Que siempre cuando te ve te dice, ay, tú siempre tan impecablemente ves. No, eres el mejor. Mira, cuando alguien se te acerca y te empieza a lisonjear que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que tú eres Juan Camaney, que tú eres un superhéroe, que tú eres lo máximo, que nunca te equivocas, aguas con esos. Ten mucho cuidado, algo quiere hacer contigo, te quiere fraudear en algo, te quiere sacar algo. Y dice Pablo en el versículo 5, como sabéis, ustedes son testigos, tesalonicenses, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. ¿Qué tal? Bueno, Dios lo formó. Trató con él como trata con cualquier pastor. Pablo rechazó la gloria de los hombres. Dice en el versículo 6, tampoco hemos buscado honores de nadie. Yo no he buscado los aplausos de nadie. Hay pastores que si no les dicen, ay pastor, usted es lo máximo, se deprimen. O sea, se alimentan del reconocimiento de las ovejas, y eso no está bien. Porque el día que se le voltean o lo traicionan, no, es el peor pastor del mundo y se siente todo, ay Señor, todo por servir. No, lo que pasa es que esperan adulación, esperan aprobación de la gente y un pastor no debe de vivir de eso. Ahora, eso no significa que alguien agradecido no venga con su pastor, vaya con su pastor y le diga, pastor, gracias, me ha bendecido mi vida, que Dios lo bendiga. O sea, estoy hablando de algo normal, pero ya la adulación y que espera la adulación, ¿sí? Dice Pablo, no, nosotros no buscamos honores de nadie, ni de vosotros, ni de otros. Buscamos la aprobación de Dios. Pablo mostró un carácter tierno y amable también. Dice en el versículo 7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros, os tratamos con delicadeza. Hay una parte que dice con ternura, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así yo los traté, dice.
como una nodriza, dice en la Reina Valera. Pablo ofreció su vida sirviendo a la iglesia hasta el agotamiento, que son cosas que ustedes no ven en un pastor, en el trabajo de un pastor. Versículo 8 dice: así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. En otra versión dice: ofrecimos nuestra vida hasta la agonía para bendecirlos a ustedes. Tanto llegamos a quererlos, dice Pablo. Les decía a los tesalonicenses. Y esto motivaba que él se desgastaba, dio su vida y se desgastaba físicamente, terminaba exhausto cuando él ministraba a los cristianos. Yo estoy ahorita en una etapa que, yo estaba preparado para esto que voy a contarles. Yo me iba preparando a través del tiempo, pero aún así, ahorita que ya estoy en esa etapa, aún así es algo que, a veces estoy intranquilo. Es algo que nadie sabe, nomás mi esposa, ¿no? Y algunos de los pastores. Miren, ya se nos fueron los años. Y entramos en la etapa final de nuestra vida, ¿cierto? Pero ya no tenemos las mismas fuerzas. Bueno, digo, al menos yo ya no tengo las mismas fuerzas. Yo llegué a predicar 7 veces en un solo día. Yo llegué a predicar 500, 600 sermones al año. Preparar un sermón, pocos saben lo que cuesta estudiar. Casi nadie sabe. Y así algunos dicen: tu pastor no trabaja, pónganlo a trabajar. Hay de todo en la viña, ¿no? Entonces, ahora ya estoy en otra etapa. Si algunos observan, bueno, yo sé que ya observaron. Yo tengo años no predicando el jueves. Lo delegué a Toño, él es el que coordina. Los sábados tampoco. Lo coordina el pastor Sergio Dueñas. Los domingos, cuando predico los dos, pero termino como si me hubieran puesto una corretiza. Termino fundido. Es algo, pues es que es normal. Por años, mi esposa y yo éramos los últimos que nos íbamos, y todavía, somos los últimos. Ha habido domingos que andamos yendo a las 6 de la tarde, hasta que no se va el último, atendiéndolos, pero el pastor no trabaja, dicen algunos, ¿no? Y bueno, los que se quedan de mantenimiento, ellos son testigos, porque tiene que haber alguien que esté ahí esperando que el pastor termine. Pero pues es parte de su labor, de su trabajo, y lo hacen con cariño y todo. Y ya ellos son los que nos ven irnos. Ustedes se van y ya comen y se echan la siesta y apenas nosotros nos estamos yendo. Ahora, no es una queja, ni estoy diciendo, no, pero es que ya no puedo. Ese ritmo ya no. Por eso es que al final de la segunda reunión, pues ya difícilmente me quedo para aconsejar. Pero estoy en mi oficina y allí puedo recibir gente, ¿no? Pero sentado. Es otra cosa que ustedes no sabían, pero ahora ya lo saben. Porque algunos de seguro ya juzgaron mal. Ay, el pastor ya sí, se va. Predica y se va. Ay, sí, como si fuera tan cansado. Bueno, Pablo estaba dispuesto a dar su mejor esfuerzo. Fíjate el versículo 9. Recordaréis, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el evangelio de Dios, y cómo trabajamos de día y de noche para no seros una carga. Pablo manifestó un esfuerzo constante por tener una conducta ejemplar. Versículo 10 dijo: Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Pablo habló de que él estaba dispuesto a ser como un padre espiritual
Dice en el versículo 11: sabéis también que a cada uno de vosotros los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos, o sea, como un padre espiritual. Y finalmente en el versículo 12, Pablo habló del esfuerzo que hacía para ayudar a todos, sin distinción. Dice en el versículo 12: os hemos animado, os hemos consolado, les hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Fíjate, el trabajo que hacía: animaba, consolaba, exhortaba. Eso habla de que lo hacía a todos por igual, porque todos son ovejas del Señor, y Pablo lo hacía. Miren, en lógica, que es una rama de la filosofía, en lógica hay algo que se conoce como falacia de generalización precipitada, así se llama, los que estudiaron algo en la universidad. Falacia de generalización precipitada. ¿Qué es una falacia de generalización precipitada? Es un error que se comete en la argumentación cuando se llega a una conclusión tomando una base con datos insuficientes. O sea, generalizas de manera precipitada con argumentos insuficientes. Y últimamente, en unos años para acá, esto no ha sido, al menos ahora es más difundido, pero últimamente en las redes sociales se ha difundido una enorme cantidad de comentarios ofensivos contra los pastores. Seguramente algunos se han dado cuenta, los leen y le ponen me gusta y todas esas cosas, ¿no? Pero algunos de esos comentarios son falacias de argumentación precipitada. Por ejemplo, hay comentarios que dicen: dile a tu pastor que trabaje, que no sea flojo. Bueno, puede haber pastores flojos, ¿sí o no? Pero ¿todos son flojos? Es una falacia de argumentación precipitada, generalización precipitada. Porque sí hay algunos flojos, pero ¿todos son flojos? No. Otro ejemplo: todos los pastores son ladrones, robadiezmos. ¿Todos? Por algunos que sí lo hacen, ¿todos somos ladrones de las ofrendas y de los diezmos? Es una falacia de generalización precipitada. Ahora, si alguien dice todos, demuéstremelo a mí. Demuéstrame si yo le he robado o a quién le he robado. Y entonces ya cambia. Siempre y cuando lo demuestre. Entonces es una falacia, ¿ok? Otro ejemplo: tu pastor es un zángano, ya no des ofrenda. Bueno, sin duda que hay uno que otro zángano, pero ¿todos los pastores son zánganos? Mire, acabo de hablar con un pastor de una casa de oración que él trabajaba un muy buen trabajo, él es profesionista, pero la iglesia empezó a crecer y ya se le complicaba cumplir con su trabajo y la tarea ministerial, y tiene el llamado. Y dijo: siento que el Señor me está llamando a tiempo completo. Y entró de tiempo completo a servir a la obra. Se entiende que el sostén viene de la iglesia. ¿Sabe qué empezaron a hacer los hermanos? Por leer, por meterse, porque leían, veían: no, tu pastor es un zángano. Dejaron de ofrendar. Y él les dijo: oiga, hermano, necesitamos pagar pues la renta, necesitamos pagar cosas. Y al preguntar o al escuchar comentarios: no, usted es un vividor, le dice a alguien. Fíjate nomás. Usted está viviendo en nuestras expensas. Dice: pues es que no puedo con los dos trabajos. Entonces, como un trabajo digno es servir a la iglesia del Señor, pues no, ni espere. Entonces me dice: pastor, ¿qué hago? Le digo: ¿puedes regresar al trabajo donde saliste? Me dice: sí, puedo regresar. Y sin tener ningún problema económico, le digo: regresa. Y cuando alguno te diga: pastor, me urge que venga. No, pues estoy trabajando.
Otro comentario: todos los pastores se han enriquecido a costa de las ovejas. ¿Todos? O sea, hermanos, esas son falacias. Generalizar es mal. Por alguno o algunos cuantos que han hecho sus cosas por ganancia deshonesta, la gente dice que todos. Yo pregunto, ¿todos? ¿Usted qué dice? Otros dicen, no, muchos hasta aviones privados tienen. Bueno, yo me puse a observar y con este dedo de mi mano puedo contar cuántos pastores a nivel mundial tienen un avión particular. Por esos 2 o 3 que lo tienen, ¿todos tenemos avión? Si usted supiera que la gran mayoría de pastores padecen necesidades económicas, restricciones en su vida. Una vez me invitó un pastor aquí en Guadalajara a predicar, y cuando me recibió, él hacía así, pásate, Chuy. Le digo, ¿y qué tienes? Estaba hinchado así. Y dice, no, es que tengo una muela que me batalla mucho. Y no, pero hoy es insoportable. Le digo, estás muy, muy mal. ¿Por qué no vas al dentista? Dice, no, pues es que no tengo dinero. ¿Cómo? Le digo, oye, a ver, ¿quién es tu administrador? No, pues fulano. Le digo, a ver, llámale. Y le llamó. Le dije, oye, ¿hay fondos en la iglesia? Y en ese tiempo, le estoy hablando de 1985, hace muchos años. Me dijo, sí, tenemos un fondo de 90,000 pesos, que era bastante dinero en el fondo de la iglesia. ¿90,000 pesos? ¿Y por qué no le pagan el dentista al pastor? No, él tiene que tener fe, que Dios le dé. Y yo predicé un mensaje, le dije, oye, ¿me permites enseñar a tu congregación? Tuve que cambiar el mensaje. Me dijo, no, sí, le digo. Pues ¿cómo? O sea, tú das tu vida y no te pueden ni dar para que te saques una muela. O sea, es gente que no sabe valorar, que no entiende. Ahora, una persona falaz, según la Real Academia Española, es un embustero. Es un falso y mentiroso, porque está generalizando y está propagando mentiras, falacias. Es un falso embustero, porque una falacia de generalización precipitada lleva al error y te convierte en un mentiroso, en un falso y en un embustero. Alguien me mandó hace años esto que le voy a leer, que se titula El pastor no trabaja. Dice así: si un maestro universitario estudia, se prepara y da una clase de 45 minutos en la universidad, él está trabajando. Pero si un pastor estudia y prepara y predica un mensaje de 45 minutos, el pastor no trabaja. Si un psicólogo atiende, aconseja, ayuda a la gente con sus problemas psicológicos, el psicólogo está trabajando. Pero si un pastor atiende, aconseja, ayuda a la gente con sus problemas familiares, de trabajo, el pastor no trabaja. Si un administrador se organiza y administra bien su empresa, él está trabajando. Pero si un pastor se organiza y administra bien una iglesia, el pastor no trabaja. Si cualquier persona que trabaja toma vacaciones, pues todos dicen es justo porque ellos trabajan. Pero si un pastor toma sus vacaciones, algunos se molestan y dicen con falta de respeto, ¿por qué toma vacaciones? No nada. Él debe estar cuidando las ovejas. Él no tiene que salir de vacaciones. Y un pastor que se va de vacaciones, pues es que no trabaja. ¿Por qué se va si no trabaja? Está fuerte eso, ¿no? Pero eso es una falacia. Falacia que se ha... yo sé que muchos pastores que van a oír esto van a decir, ay, alguien que dijo algo, pues también ustedes díganlo. Yo no tengo ningún problema en enseñar esto, porque es parte. Ahora, que poco se enseña así. Esto lo tratamos a nivel pastoral,
pero hay ocasiones como esta en que ustedes deben de entender también algunas cosas. Pero para irnos al final, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Lean con mucha atención, síganme ahí la explicación. Dice así, o sea, ¿cómo es que la Biblia maneja este asunto? Si ser un pastor es un trabajo o no es un trabajo. ¿Sí? Que por cierto, mire, hay países donde, pues a mí me ha tocado ir a muchos países, pero uno de los países, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, donde cuando te preguntan ¿a qué se dedica usted? Y cuando yo les he dicho soy un pastor, ¿vieran el respeto que manifiestan? Últimamente se ha deteriorado eso por los abusos de algunos pastores. Pero yo recuerdo años atrás, ¿a qué se dedica? Soy pastor de una congregación. Oh, es pastor, bienvenido pastor. Esperemos que, no, te reciben con un respeto, con un... Otros ni en cuenta. Tú cuando llegas a... pastor, ni trabajan esos. Viven de la gente. Dice, es como decir del presidente, no, el presidente no trabaja, vive de la gente, porque él vive de los impuestos, ¿no? Entonces, todos los presidentes de los países son zánganos, porque no trabajan. ¿Se da cuenta la falacia? Lo embustero, lo mentiroso, falso. No es así. Leo, 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos o los pastores que gobiernan bien, o sea, que hacen bien su trabajo, porque hay quien no lo hace, y el que no lo hace bien, no merece. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa doble honor? Uno es que lo valoren, que lo respeten, que lo honren, ¿sí? Y luego, ¿cuál es el otro honor? Dice, mayormente ese doble honor de respeto, y el otro habla de su cuidado y manutención. Dice, mayormente los que trabajan. ¿Los que qué? Díganlo fuerte. Los que, se lo voy a deletrear, los que trabajan. ¿En qué? En predicar y enseñar. Pero como algunos dicen que no se trabaja, se complica, lo único que están manifestando esta gente es su tacañería, su ignorancia y su vida espiritual que está por los suelos. No han entendido algo fundamental para que una iglesia funcione. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla o que trabaja moliendo, ¿sí? O recolectando, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué dice la escritura? Digno es el obrero de su salario. Fíjense que a Pablo, el apóstol, lo acusaron falazmente. O sea, que esto no es nuevo. Y él se defendió respondiendo conforme a la palabra de Dios. Él recibía críticas en la iglesia de los Corintios, que por cierto se caracterizaban por falta de entendimiento y de generosidad. Sí, o sea, les costaba trabajo, sería que eran muy tacaños, no sé, pero tenían esos problemas. Vamos a leer lo que dice Pablo a los Corintios, porque lo estaban criticando, le decían lo mismo que hoy dicen, para que vean que tampoco es nuevo. 1 Corintios 9:3, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, esto les contesto a los que me critican. Fíjense cómo empieza, Esto le contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. ¿Tenemos qué? Derecho.
Luego sigue argumentando, versículo 5. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. O sea, viajar con la esposa genera gastos, pues sí. Pero ¿quién pagaba? ¿Quién tenía que pagar? ¿Saben cuánto costó el evento de alabanza? 300,000 pesos. ¿Saben quién lo pagó? ¿Quién creen que lo pagó? Pues ustedes. Pues gloria a Dios, ¿no? Miren, yo les quiero decir algo que es verdad. Yo como pastor me siento muy bendecido por las ovejas que hay en esta congregación, porque son generosas. Habrá una que otra agarradilla, ¿no? Codilla. Que, ay, ya otra vez es una pedidera. ¿Qué es una pedidera? Una pedidera. Pues no doy, pues no dé. Hay otros muy generosos, ¿sí? Y bueno, se dejan las familias, se pagan todos los gastos de los que invitamos y se les da una ofrenda. Oiga, un orador es que te andan allí en el Hyatt, les voy a dar una conferencia de rumbo al éxito y te cobran 5,000 pesos la entrada y la pagas. A ver, ¿cuándo has dado 5,000 pesos? A lo mejor algunos, pero yo dudo, algunos tienen y no dan eso, pero sí van a escuchar al motivador fulano de tal y no solo le pagan 5,000, hasta 20,000 pesos. ¿Ven lo desubicado que están? Pero sigamos. Versículo 5. Hasta podemos, versículo 6. Dice, ¿o es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? Porque le decían flojo, lo calumniaban, ese vive a expensas de ustedes, es un robadiezmos, Pablo no trabaja, es un zángano, lo mismo que dicen hoy. Entonces él argumenta, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarle a los corintios. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que hacer otro trabajo para ganar nuestro sustento? Y miren cómo argumenta Pablo con metáforas muy sabias y dice, a ver, ¿qué soldado paga su propio salario? En la Reina Valera dice, a ver, si alguien que es soldado que se enlista en el ejército paga su propio salario, ¿quién? Pues yo siempre que veo los soldados van así, no trabajan y les pagan. O sea, hermanos, hay que tener entendimiento, hay que ser sabios, inteligentes, no falaces ni torpes en lo que hablamos. Entonces continúa Pablo, a ver, ¿qué soldado paga su propio salario? Pues ninguno. Son preguntas retóricas. Otra pregunta, a ver, ¿quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? Pues todos. Yo tengo en mi casa mangos y ya están así de esos ataulfo y están bien amarillitos. Yo planté. Pues, ¿quién me dice algo? Que pues yo lo planté y me como, se me antoja y me lo como, ¿no? ¿Quién planta viña y no come de sus uvas? Otra pregunta retórica, a ver, ¿qué pastor cuida del rebaño de ovejas y no toma de su leche? Versículo 8. Pero esto no es solo un punto de vista humano, o sea, no son argumentos puramente humanos. La ley de Dios también lo dice lo mismo y cita la ley de Moisés, versículo 9. Así está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Al decir esto, pregunta Pablo, ¿estaba Dios preocupado por los animalitos, por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los ministros de Dios. Porque si todos fuéramos zánganos, Jesús fue un zángano. ¿Se fijan hasta dónde se meten? Porque él no era carpintero para suplir sus necesidades. Dice que la Biblia claramente que había mujeres ricas
que les proveían todo lo necesario para que él pudiera dedicarse al evangelio. Entonces, cuando alguien dice algo de un pastor, está diciendo que el pastor de pastores también fue un zángano, un vividor que vivía a expensas. ¿Se dan cuenta hasta dónde se meten? En su ignorancia. Pues salgan de esa ignorancia algunos, y algunos que deben de escuchar esto, o deben de leer un poco más. Vámonos, sigo ahí. Está escrito en la ley, o más bien se refería a nosotros. La escritura dice es para nuestro bienestar, para que caminemos bien. Pues tanto el que ara la tierra como el que trilla debe hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que, como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? Qué increíble que el pastor no le pagaban el dentista porque abusa del dinero. Bueno, el hecho de que algunos abusen no significa que todos. Debía haber integridad en el manejo de las finanzas, por supuesto. Hemos plantado mucho. La Reina Valera dice: si nosotros hemos sembrado en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos lo material o las cosas para la vida cotidiana? ¿Es gran cosa? Pues no. Versículo 12. Si otros reciben sustento de ustedes, fíjense, a otros sí los sostenían, y curiosamente eran falsos apóstoles. Por eso se dice: si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Él fundó la iglesia, porque habían dejado todo y se dedicaron a trabajar en la obra, y así lo diseñó el Señor. Pero no hemos hecho uso de este derecho, al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias de Cristo. Esto lo decidió hacer el apóstol porque eran bien mala onda los corintios, no entendían. Y hubo un tiempo en que se puso a trabajar con sus manos, si no se moría de hambre. Como el pastor que casi se muere por la muela que tenía ahí dañada. Dice el versículo 13: como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo, y cita el Antiguo Testamento en el Nuevo, para ilustrar esto, hermanos. Los que trabajan en el templo reciben su comida del templo. Ahora, ¿quién llevaba las ofrendas? En aquel tiempo los animalitos, los cereales, las ofrendas en dinero. ¿Quiénes? Pues los creyentes que iban al templo, ahí lo dejaban, y dice: los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas para vivir. De la misma manera, Dios ha ordenado. ¿Dios qué? Que los que anuncian las buenas noticias o los que predican el evangelio vivan de ese trabajo. Y finalmente, Filipenses 4:17, porque no todos eran como los corintios, había algunos entendidos, que yo como pastor, yo anhelo, deseo que ustedes sean gente entendida, y que cuando se encuentren a uno de esos falaces embusteros, pues le cierren la boca, digo, en el buen sentido, con argumentos lógicos, con argumentos suficientes. Ese es el propósito, porque de otra manera es muy difícil. En casa de oración hay casi 200 casas de oración. Hay un porcentaje que todavía tienen sus trabajos seculares, porque las iglesias todavía no los pueden sostener. Vieran cómo batallan, hermanos. Están cansados, están agobiados. Luego todavía llegan a si tienen un trabajo estresante, y luego llegan a la iglesia a oír: pastor, mi esposo me pegó, mi hijita se me fue con el novio, ¿qué hago?
Pero los filipenses eran distintos. Mira lo que dice Filipenses 4:17. Ellos le habían mandado le mandaban ofrendas a Pablo, lo entendían. Oye, pues él viaja, pues se gasta, él tiene que vivir, tiene que vestir, etcétera. Y los demás apóstoles, algunos tenían sus esposas, tenían sus hijos. Y miren lo que hicieron los filipenses, que eran distintos en ese sentido. Le mandan una ofrenda y Pablo les dice: miren, no es que busque dádivas, yo no estoy buscando que me den. Yo no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, fruto de haber recibido el Evangelio, de entenderlo, y para que el Evangelio siga corriendo y todo marche lo mejor posible, suplir las necesidades de sus pastores. Dice el 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Hay una versión donde dice: pero la ofrenda que me mandaron fue tan abundante que hasta ahora me sobra, dice. Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, que había sido una ofrenda en dinero, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y como respuesta Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que se conoce de esto que acabo de leer es solamente el versículo 19. Dios te va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria, pero no leen el contexto, que tiene que ver con el dar para el sostén de la obra y de sus ministros. Hace 8 días se murió un pastor de una casa de oración en Texas. Y el viernes, ¿fue, Toño? ¿El viernes? El viernes hablamos por vía Zoom con la esposa del pastor. Bueno, de entrada, tengo que decirlo porque pues me siento como obligado a decirlo. Pero los cristianos o las casas de oración en Estados Unidos aportaron para el entierro o para el sepelio, para el funeral del pastor. Bueno, cuando estábamos hablando con ella, se le preguntó: oye, ¿quién vive contigo? No, mis hijos ya están grandes, yo vivo, pues ahora quedé sola. Y luego ella dice: ¿y cómo? Yo lo que pregunto, ¿cómo yo voy a hacer? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es que la iglesia que pastoreaba a tu esposo y tú junto con él te sostengan, te ayuden. Y luego Toño o uno de nosotros, los pastores, le preguntó: ¿cuánto recibía tu esposo de la iglesia? Y ella contestó: nada, pero no así en mala onda. Dijo: no, nada, la iglesia no le daba nada. Y Toño le dice: o sea que él pagaba por predicar. Dice: bueno, no lo había visto así, pero sí. Ahora, ¿por qué no le daban? Entonces, al no darle, él tenía que trabajar. Pero ahora quedó viuda. ¿Qué van a hacer? Cuando algunas de ustedes, que sus maridos tienen negocios o tienen empleos, quedan aseguradas, ¿sí o no? O quedan con una pensión. Pues no, hay muchos pastores que ni eso. Entonces, yo creo que necesitamos ser gente entendida y pensar con inteligencia. Entonces, ¿un pastor trabaja o no trabaja? ¿Es merecedor de un salario digno? Por supuesto que sí. Claro que sí. Ahí es donde entra la participación de ustedes. Porque hay muchos. Alguien una vez dijo: no, hay casa de oración, ahí no hay necesidad, son muchos. Mire qué falaz también esa. Es una falacia eso. ¿Por qué? A ver, ¿qué familia tiene más necesidad? ¿La que tiene 2 hijos o la que tiene 15? Digo, es cuestión nada más de pensar. Es todo. Así con lógica, Dios nos ha dado un razonamiento, un sentido común. Pues claro que hay más necesidad en un hogar donde hay 15 hijos que donde hay 2.
Entonces, no, yo no doy nada. Yo voy ahí a casa, pero no doy nada porque ahí no hay necesidad. Hay un montón. Pues hay más necesidad, hermanos. Si ustedes supieran, bueno, si alguno quisiera saber, así que, a ver, yo quiero saber, venga con nosotros. Ahí, mire, ahí está Toño, ahí está Cha, son los administradores. Y cuando usted va a tragar saliva, porque no se imaginan lo que es estar esperando que Dios supla, orando, ¿verdad? Que respondan las ovejas. Entonces, ustedes hacen su parte, háganla bien, nosotros hacemos nuestra parte y queremos hacerla bien. Pastorear, apacentar a las ovejas del Señor. Queremos dar buenas cuentas, pero también ustedes van a dar cuentas. Así que ya estamos iguales. Y bien, póngase de pie, vamos a orar, dar gracias. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque siempre nos instruyes. Pero Señor, hoy nos has dado una palabra para ubicarnos, porque muchos calumniadores, embusteros, mentirosos y falaces generalizan y dañan la obra, y muchos pastores honrados, genuinos, trabajadores, están padeciendo, porque algunos creen las falacias de estos hermanos desordenados y faltos de entendimiento. Oramos por ellos, Señor, para que tú les muestres, ábreles los ojos, ábreles el entendimiento, que pongan a ejercer su sentido común y su discernimiento para que entren en el orden que tú estableciste. Te damos muchas gracias, Señor, por pertenecer a una congregación, por tener pastores, y nosotros los pastores, gracias te damos por tener un buen rebaño, gente generosa, buena, obediente, dócil. Y aquí estamos, Señor, dando hasta el último esfuerzo de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
puedan renovarse como el águila cada día, mi Dios. Los bendecimos, los honramos, Señor. Ayúdanos a ser leales también a ellos. Gracias por esta palabra, Señor. La guardamos en nuestro corazón y queremos obedecerte primeramente a ti, Dios, y darte frutos de lo que tú nos has enseñado hoy. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Gracias a Dios por su palabra. Le podemos dar un aplauso de gozo por esta palabra.